bendiciones para todos. Es un gusto nuevamente poder estar utilizando estos medios para poder llegar a sus hogares. Y vamos a empezar en esta noche agradeciéndole al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar bien, de poder estar con vida, de poder tener salud, porque ya ve que todo lo que se está moviendo, pero gracias a Dios, porque tenemos salud ahora nosotros. Y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que se mueva en esta reunión, en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a platicar, que Él sea el que nos dé palabras, porque siempre lo importante no es decir qué es lo que tengamos nosotros de nosotros, sino qué es lo que Dios quiere hablar a través de nosotros. Es que pongámonos en oración y decir: Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque de alguna manera tú permites que utilicemos estos medios para poder transmitir de tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que podamos hablar, Señor, lo que tú quieras. Que, Señor, me utilice, Señor, para que pueda decir y transmitir lo que tú quieras, Señor, que podamos transmitir en esta noche. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que está oyendo o los que van a oír, Señor, que les des de tu bendición y de tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues recuérdese que los días miércoles nosotros por lo general tenemos más que todo un estudio, no es tanto una prédica como un estudio. Así es que vamos a tener esa tonalidad y el día de hoy vamos a hacer un pequeño estudio. No es algo muy profundo, pero es algo muy importante. Y vamos a hablar hoy al respecto de no perder nuestra posición. Y para eso vamos a usar un pasaje que se encuentra en Eclesiastés 10.4. Libro de Eclesiastés 10.4. A ver si encuentra ese libro ahorita, que si usted tiene su Biblia por ahí, a ver si encuentra ese libro. Pero Eclesiastés es donde se dan todas las normas de cómo es que se desarrolla una iglesia. De ahí viene eclesia. Pero bueno, a ver si encontramos el pasaje, Eclesiastés 10.4. Si no, no se preocupe, lo puede usted leer por acá. Pero Eclesiastés 10.4 dice así, dice: si la ira del gobernante, tal vez antes de seguir, las versiones varían un poquito al respecto de cómo está dicho este pasaje, pero le voy a leer esta que es la Biblia de las Américas. Tal vez dice un poquito diferente a lo que está acá, pero dice: si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Tal vez lo que quiero que nos centremos acá es: no abandones tu puesto. Una versión dice: si el espíritu del rey se levanta contra nosotros, no abandonemos nuestro puesto. Y este pasaje tiene una connotación un poco profética, porque nosotros podemos ver cómo dice que no tenemos que movernos de nuestra posición. ¿De qué posición estará hablando el Señor, verdad? Por supuesto, es una posición que Dios nos da. Hay gente que cree que no viene a hacer nada aquí en la tierra, que no tiene ninguna posición, pero la verdad es que si nosotros estamos acá es porque tenemos que cumplir con algún propósito de parte de Dios. Dios quiere que ocupemos una posición especial dentro de yo le llamo el rompecabezas de Dios o el ajedrez de Dios, como usted lo quiera poner. Cada uno de nosotros somos una pieza muy importante. Pero fíjese que si esa pieza se sale de su lugar, ya no puede funcionar el resto del equipo como debe ser. Por eso es que es importante que nosotros conservemos nuestra posición. Ahora, hay quien dice, bueno, pues si yo me salgo, entonces soy tan importante para Dios que si me salgo de ahí, entonces Dios ya no puede trabajar. Y yo le voy a decir que desgraciadamente para usted, pero afortunadamente para Dios, Dios hace las cosas como Él quiere y Dios siempre tiene sustitutos. Así es que si usted no quiere ser la pieza que Dios quiere que usted sea, no se preocupe. Dios va a hacer otra pieza y la va a poner en el lugar que le tocaba a usted. Pero por eso el llamado de hoy es: no perdamos nuestra posición. A veces hay situaciones difíciles en la vida, pero la Biblia dice que aún a pesar de nuestras situaciones difíciles que podamos tener, dice: aunque el espíritu del rey se ponga en contra de nosotros, nosotros no debemos de movernos de nuestros puestos. Fíjese que en los días de Nehemías había unas mesas.
sacaron unas mesas en esos días y en esas mesas la gente tenía que acercarse para dar unos datos. Sucede que habían estado cautivos en Babilonia y ahora iban a regresar de la cautividad. Habían pasado como 70 años, iban a regresar y ahora tenían que, era como un censo más o menos, iba a funcionar como una municipalidad. Entonces es como que hubieran tenido las oficinas de la municipalidad afuera con mesas y cada persona tenía que ir a las mesas a registrarse, a dar su nombre, a ver de qué familia era y a dónde pertenecía para que lo ubicaran en los libros y decir, oh sí, a ti te corresponde irte con esta familia, a ti te corresponde pasar a este lado. Entonces, la forma como se registraban era que decían, yo soy Isaac, hijo de Abraham. Entonces se iban en los récords a ver, porque Isaac no iba a aparecer, pero posiblemente Abraham sí. Entonces encontraban a Abraham, decía, oh, este es de la familia tal, y así los iban colocando a uno hacia donde lo tenían que poner. Pero fíjese que había personas que llegaban a las mesas y tal vez daban los nombres y no encontraban a quién había sido su familiar. Y estos automáticamente, al no aparecer sus récords, no sabían ni dónde ponerlos. Quedaban excluidos del plan. Imagínense yo por no saber o qué sé yo quién era mi familiar. Por eso es que para los judíos es tan importante decir, y fulano, hijo de Mengano, hijo de Perencejo, hijo de ahí, así sabe toda la genealogía que tenían. Para ellos eran importantes las genealogías, porque es lo que lo define, es lo que le da una personalidad, es lo que le decía a ellos en dónde o cuál era su lugar que tenían que ocupar dentro de la sociedad. Ahora, es importante que ellos no se movieran, porque si se movían de ese lugar, quedaban excluidos. Así hubo varios levitas que quedaron excluidos del sacerdocio porque no se les encontró a dónde pertenecían. Ahora, yo quiero hablar en esta noche, tal vez de algunos personajes, porque hay gente que me dice, no, si no me dan un ejemplo, yo no entiendo. Usted me tiene que explicar y que me diga dónde está o cómo puedo verlo para que entonces yo pueda saber cómo es que funciona esto en el Señor. Entonces, vamos a hablar ahora de algunas personas, de algunos personajes de la Biblia, que por hacer cosas que no debían hacer, perdieron la posición que Dios les había dado a ellos. Y el primero de estos personajes es Esaú. Esaú perdió su posición por profano. Y vamos a leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 1 y verso 1, dice de la siguiente manera. Vamos a leer los primeros dos versos. Verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Así es que si usted quiere saber de dónde viene Jesús, quiénes son los ancestros de Jesús, hasta dónde nos vamos en la genealogía de Jesús, entonces hay que leer Mateo capítulo 1. Y mire lo que dice así. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, y empieza, hijo de David, quien a su vez hijo de Abraham. Luego verso 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Para el que es así acucioso en las cosas de la Biblia, se va a dar cuenta que ahí ya hay error. ¿Y por qué hay error? Usted mire, porque si usted se va a las genealogías, va a ver que así no era. Nos damos cuenta que en la genealogía dice, Isaac engendró a Jacob. Pero nosotros sabemos que Isaac no solo engendró a Jacob. Isaac engendró a Jacob y a Esaú. Es más, ¿quién fue el primogénito de los dos? Pues el primogénito se llamaba Esaú. ¿Y qué pasa? ¿Se confundió la Biblia? El que escribió la Biblia se le olvidó el nombre de Esaú. ¿Por qué no lo metieron ahí y todo? No. Debió haber estado ahí, pero él perdió la posición que le tocaba. Fíjese que a Esaú, por ser el primogénito, le tocaba el doble de lo que le tocaba a su hermano menor. Él tenía los derechos de la primogenitura. Le daba privilegio de las ofrendas sacrificiales, podría abrir los cielos. Mire, la bendición que tenía el primogénito era el doble de la que tenían los demás. Entonces, ¿qué sucedió? Se cambió la primogenitura. Pero no solo se cambió la primogenitura, no se encontró en los libros de la genealogía de Jesús el nombre de él. Mire hasta dónde trascendió, hasta dónde puede trascender algo que nosotros hacemos en lo terrenal. Tiene consecuencias espirituales también. Por eso es que la gente dice, pero si solo hice eso. Pero es que no es solo lo que haya hecho acá, todo lo que nosotros hagamos acá en la tierra
bueno o malo, tiene sus consecuencias no solo acá, sino del otro lado también. Mire la consecuencia de él. No se encontró su nombre en los registros de la genealogía de Jesús cuando él debió haber aparecido allí. Fíjese que un texto del libro de Génesis dice que Esaú era el preferido de su padre. Y fíjese que cuando hablamos de preferidos, hay gente que se molesta un poco o que dice, no, es que nosotros no somos preferidos de Dios, no tenemos nada, que todos somos iguales o que aquí todos pasamos lo mismo. Mire, Dios tiene preferidos, aunque hay personas que no les gusta o que creen que no es cierto, sí es cierto, hay preferidos. ¿Por qué? No le puedo decir por qué, porque esos planes de Dios solo Él los conoce. Pero de entre su mismo grupo de discípulos, recuérdense que había muchos que lo seguían, muchos discípulos, pero Él agarró, de todos los que lo seguían, agarró a 12. De los 12 que tenía, como la canción aquella de los 10 perritos, ¿verdad? Pero de los 10 que yo tenía, bueno, de los 12 que él tenía, fíjese que había 3 discípulos que eran más especiales o más cercanos a él, como usted le quiera llamar. 3, Pedro, Juan y Jacobo. Y de los 3 todavía había otro que era más especial y todavía dice la Biblia, al que él amaba. Pero en otro pasaje vemos nosotros que dice, y así los amó Jesús hasta el final, a todos. Pero de este dice, al que amaba. Entonces, o lo amaba a él o a todos, pero a este amaba más. ¿Será que Dios entonces de alguna manera tendrá algún tipo de favor por alguien, por alguno de sus hijos? Sí, de alguna forma sí, todos los padres lo tenemos de alguna forma. No es que querramos más a uno que a otro, sino que porque se identifica o qué sé yo, es que lo hace que sea más pegado con uno. En fin. Pero fíjese que en la Biblia nos da varios ejemplos que hay preferidos. Fíjese que José era el preferido de su papá. ¿Por qué? Porque dice que José hasta le dio túnica de colores, sus hermanos tenían que ir a trabajar. ¿Y qué hacía José? Irlos a supervisar nada más. Entonces, de alguna manera como que sí hay. Así es que si usted se ha sentido preferido de Jesús, si usted se ha sentido preferido de Dios, ¡qué bueno! Y sígase sintiendo así. ¿Y sabe qué? Usted no se preocupe que solo es usted el preferido de Jesús o el preferido de Dios. Si eso lo hace sentir feliz, mire, no importa. Pero ¿sabe qué? Hay una persona que me decía, tenía su dicho medio famoso que decía, el que es y el que no es. Así es que si usted se siente que es, pues es. Y qué bueno. ¿Y sabe qué? Nadie se lo puede quitar. Siéntase feliz, sea feliz, qué bueno y disfrútelo. Bueno, eso se lo digo porque va a haber siempre gente que está medio amargada y le va a decir, pues usted no es, pues ¿sabe qué? Si usted dentro de su corazón siente que sí, pues sí es. Yo no sé por qué ya me fui por ahí, pero bueno. Existe entonces, fíjese, una diferencia entre el que nace con unción y el que busca la unción. Hay personas que ya nacen con cierta unción de parte de Dios y hay personas que la buscan. Fíjese que lo que vemos nosotros en la palabra es que a veces las personas que nacieron con cierta unción como que a veces la han menospreciado. Por ejemplo, nosotros tenemos a un Sansón que él nació ungido, pero menospreció la unción que él traía. Sin embargo, nosotros vemos a personas como Eliseo, que Eliseo no nació con la unción, pero buscaba la unción con todo su corazón. Y los que buscan esa unción con todo su corazón son los que hacen que esa unción perdure en ellos. Son los que saben cuánto vale y dan hasta la vida por esa unción que ellos quisieran tener. Tal vez alguna unción que alguien nació con ella, la ha menospreciado, pero hay otro que la ama con todo su corazón. Mucho cuidado para el que la menosprecia, porque este que le está diciendo, a ese se la puede dar Dios. Bueno, mucho cuidado entonces de no hacer como le sucedió entonces a este Esaú, que dice la Biblia en Hebreos 12:16, dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que no nos pase como Esaú, que tenía la preferencia del padre, era el preferido de su padre, y que por profano perdió todo lo que él tenía por derecho. Entonces, y dice que después que él la vendió, dice,
procuró con lágrimas obtener la bendición del primogénito, mas no se le pudo dar nunca más. Entonces, fíjese que se movió su posición, la posición que Dios tenía para él, de ser el primogénito, de estar dentro de los registros como parte de la genealogía de Jesús. Él la menospreció. Él dijo, ¿va a ser solo mi primogenitura la que pierdo? No, perdió algo más grande. Perdió ser parte de la genealogía de Jesús. Por una consecuencia de algo que él hizo acá, en la tierra, tuvo consecuencias muy, muy grandes espirituales. Así es que no seamos nosotros así como él, profanos, que por ser profanos perdamos lo que Dios quiere para nosotros. Y fíjese que tal vez ahorita le va a costar leer esto, no sé si lo va a poder leer o no, a veces la letrita no es muy buena en las diapositivas, pero solo le quiero decir, ese nada más es una definición del diccionario de lo que significa ser profano. Pero fíjese que profano es algo que no es sagrado. Eso es lo que es profano, que no sirve para usos sagrados. Y a él lo habían diseñado para que fuera para usos sagrados y dijo, no, no me importa. Y se volvió profano. Quiere decir, ahora quiero ser de usos no sagrados. Fíjese que no respeta las cosas sagradas. Mire cómo le está catalogando la Biblia a él, que era un irrespetuoso de las cosas sagradas. Y usted lo único que mira que pasa en la Biblia es que despreció su primogenitura. Pero mire para todo lo que le iba a servir. Fíjese que se ríe en la iglesia, dice, o se ríe de las cosas sagradas. Es libertino y muy inclinado a los placeres. Vaya que hoy no le estoy hablando a nadie. Yo no sé, este mensaje no sé para quién es, pero no es para usted. No, si es para usted ya sabe. Bueno, fíjese, dice, deshonesto en el aspecto de la compostura, que carece de conocimientos y autoridad en una materia. Porque hay gente que dice, no puedo opinar porque soy profano. Quiere decir que carece de conocimientos. Bueno, en fin, es todo lo contrario a lo que es sagrado. Eso quiere decir un profano. Por eso es que la música profana es la música que no es de Dios. Entonces el ser profano puede hacer que se pierda la posición. Y fíjese que le hablo de posición y no de salvación, porque me puede decir usted, bueno, entonces si yo me vuelvo profano, entonces pierdo mi salvación. No, su salvación no la pierde, porque para que una persona sea salva, lo único que tiene que hacer es creer con todo su corazón que Jesús es su Señor y que le salvó de sus pecados y confesarlo con su boca. Y eso es todo. Pero ahora lo que va a perder es la posición que Dios quiere que usted tenga. Esaú no dejó de ser hijo de Jacob, de Isaac. Pero fíjese que su posición cambió dentro del plan. Esto quiere decir que en el Evangelio lo que sembremos ahorita va a tener sus repercusiones en la eternidad, sea para el bien o sea para el mal. Dios tenía una actitud especial hacia él, algo que él tenía diseñado, pero él lo menospreció y la perdió. Así es que nosotros no seamos profanos. Mateo 1, verso 2 dice, Rubén perdió, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Fíjese que cuando nosotros vemos este pasaje, otra vez hay personajes aquí que están extraviados. Dentro de la genealogía debieron de haber aparecido y no están. Y ese es el segundo personaje que vamos a hablar ahora. Y es el personaje que se llama Rubén. Jacob dice que engendró, aquí dice Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Pero sabe que antes de Judá habían otros hermanos. El primogénito de Jacob se llamaba Rubén. Y a Rubén ni siquiera lo mencionan acá. ¿Dónde está Rubén entonces? ¿Qué pasó con él? Rubén perdió su puesto por algo muy grande y es irrespetar a la autoridad. No irrespetarlo, no. Irrespetar a la autoridad, no tenerle respeto a la autoridad. Fíjese que Génesis 49:3 dice de la siguiente manera, dice, Rubén, tú eres mi primogénito. Mire cómo era Rubén, mire lo que tenía destinado Rubén a hacer. Tú eres mi primogénito, mi poderío, el principio de mi vigor.
prominente en dignidad y prominente en poder. Eso era Rubén. ¿Y qué le pasó a Rubén? La posición inicial de Rubén era ser el poderío de Israel, era el principio del vigor, era tantas cosas, era lo más fuerte que había tenido Jacob. Y fíjese que era el más importante de sus hermanos, era el superior. Dios lo había puesto por sobre todo los demás. ¿Cuántos hermanos llegaron a ser? Bueno, no sé si usted sabe, pero las 12 tribus de Israel salieron de allí. Eran 12 ellos. Era el mayor de los 12. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que él de repente ya ni siquiera logra salir dentro de la genealogía? A él le tocaba estar dentro de la genealogía de Jesús también. Pero fíjese que si nosotros leemos el capítulo 49, verso 4 de Génesis, dice cómo era el carácter de él, qué era lo que lo describía a él. Y dice, incontrolable como el agua. No tendrás, y ahora mire lo que dice él, dice, no tendrás preeminencia porque subiste al lecho de tu padre y lo profanaste. Él subió a mi lecho. Fíjese, Rubén subió al lecho de su padre. Su posición inicial era ser superior a todos los hermanos, era estar hasta arriba. Pero fíjese que él, con una cualidad que le hacía ser fíjese que él nació con cualidades que lo hacían ser el mejor en todo lo que él quisiera ser. Y hay personas que así nacemos. Nacemos con las mejores cualidades para ser los mejores ingenieros, los mejores abogados, arquitectos, pero algo en el camino nos trastoca y nos cambian la posición que Dios quería para nosotros, pero es voluntad de nosotros. Nosotros mismos somos los que decidimos si queremos o no queremos hacer lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y sabe qué es lo peor? Que después le echamos nosotros la culpa a Dios de, es que Dios no quiso que yo fuera esto, es que Dios no quiso que yo así nací, yo así. No, tú te hiciste así porque así quisiste, porque Dios tenía planeado otras cosas para ti. Dios tenía planeado lo mejor para ti porque de Él vienen las mejores cosas. Cuando uno nace, no nace para ser un fracasado, para ser un pordiosero, para ser qué sé yo, no. Tú naces para ser una persona de éxito. ¿Y en qué radica? En que tengas o no tengas éxito, que no seas próspero, que no hagas esto, que no descolles. Eso es por las cosas que tú has hecho en el transcurso de tu vida. Porque no has hecho la voluntad de Dios, porque no has hecho lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, fíjese que incluso hay cristianos que el Señor les ha otorgado una posición especial dentro de la iglesia incluso, pero la han menospreciado por cometer el error que cometió Rubén. No de tener relaciones con la esposa de su padre, no solo es eso, es el irrespetar a la autoridad. Por eso, es que la gente dice, es que pues solamente le falta el respeto, pero es que así soy. No, eso es muy importante dentro de las cosas de Dios. Faltar el respeto a una autoridad es muy importante. ¿Por qué? Hay un principio bíblico que dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y cuando nosotros le faltamos el respeto a la autoridad, es como que le faltemos el respeto a Dios. Así de sencillo. ¿Y quién es mi autoridad? Mi autoridad es todo el que está encima de mí, mis padres, mis tíos, mis superiores, hasta el policía de la esquina es mi superior, es mi autoridad. Entonces fíjese que Rubén era un hijo natural, él no era adoptado, él iba a ser superior a todos los demás, pero fíjese que incluso hay un término que se utiliza que es el término rubenismo. No sé si alguno lo ha escuchado, pero el rubenismo es querer apoderarse de algo que es del padre. Así es que si usted algún día se ha querido quedar con algo que es de su padre, pídale perdón al Señor. Eso se llama rubenismo y eso Dios lo castiga. Es que solo eran 5 centavos que le quería quitar a mi papá. Mire lo que sea. Nada. Eso se llama rubenismo. Ahora, llama la atención porque fíjese que no respeta las autoridades. Alguien que es así como él, que tiene el espíritu de él, atenta contra todo lo que signifique autoridad. ¿Y sabe qué? Eso lo mete el enemigo de nuestras almas desde que nosotros somos chiquitos. Nos mete ese espíritu para que no se cumpla el plan de Dios en nosotros, y es rebelarnos contra todo lo que signifique autoridad en nuestras vidas. Ahora,
por no respetar la autoridad, nosotros podemos perder posiciones dentro del reino de Dios. Nosotros debemos reconocer las autoridades que Dios ha puesto. Autoridad no quiere decir el que es más alto que yo, el que es más grande, más fuerte que yo, el que sabe más que yo. Eso no quiere decir autoridad necesariamente. Y por eso les puse esta imagen acá, porque aunque es medio chistosita, pero si alguien sabe un poquito de historia, pues podrá comprender que este personaje que está aquí está representando a Napoleón. Y yo no sé si usted sabe, pero Napoleón no era una persona muy grande. Napoleón medía más o menos, creo que como 5'5", por ahí, entre 5'5", 5'7", creo que medía él. Era bastante bajito de estatura. Pero mire quién era Napoleón. Y mire quién no le temblaba a Napoleón. ¿Por qué? Porque su autoridad no estaba en su tamaño. Y las autoridades, por eso es que cuando Dios las elige, no importa cómo sea físicamente, siempre que sea una autoridad, usted lo que tiene que hacer es sujetarse a la autoridad que Dios le ha puesto. Porque Dios sabe a quién le puso por cabeza. Es como cuando, fíjese que cuando un pastor, por ejemplo, y ahorita voy a hablar de los pastores, pero es como cuando un pastor se enamora de la esposa de Cristo. Usted sabe quién es la esposa de Cristo, ¿verdad? Es la iglesia, es la novia del Señor. Pero hay pastores que se enamoran de la iglesia de Cristo. Se enamoran de la iglesia que el Señor les dio a cuidar. Y en vez de cuidarla, lo que hacen es enamorarse de ella y se la quieren quedar ellos. Y hay pastores que dicen, oh, mi iglesia aquí, mi iglesia allá. No, no es la iglesia de ellos. Es la iglesia del Señor que Él les ha dejado para que la cuiden. Entonces, no sé si se da cuenta cómo un pastor al estar haciendo eso puede perder hasta la posición que Dios ha querido que él tenga por estarse adueñando de cosas que no le pertenecen a él, sino que le pertenecen solamente a Dios. Es terrible moverse de un puesto si Dios no le ha dicho que se mueva. Si Dios le ha dicho que se quede en un lugar, asegúrese de quedarse ahí hasta que Dios lo saque de ahí. Si es que lo llega a sacar, si no, ahí quédese hasta que Él le diga. Pero fíjese que dice, por eso que decía el texto inicial, que aunque la ira del rey se ponga contra nosotros, no nos debemos mover del puesto. Mire, ¿cuántas veces tal vez nuestras mamás, nuestros papás, porque se han molestado con nosotros, no te han dicho, es que te detesto, es que eres esto, es que eres lo otro y todo? Y uno está, sí, pues me largo de la casa. Con que eso tenemos, pues mañana no me ve aquí. Pues sí, esa es nuestra naturaleza humana, es salirnos de la posición que Dios nos ha querido poner. Pero te digo ahora, aunque algo así pase, no te muevas de la posición en que Dios te ha puesto. Dios te tiene en algún lugar por algo especial que solo Él sabe. Rubén perdió su puesto. Fíjese que vamos a ver algo más. Rubén perdió su puesto, pero después, como él lo perdió por profanar ese lugar que él tenía, que querer agarrar lo que no era de él, rebelarse contra su autoridad también, entonces dice que después de abajo de él le venían otros 2 hijos. Pero fíjese que dice que el segundo hijo era Simeón y el tercero Leví. Y estos estaban peor tal vez que Rubén, porque estaban viendo que Rubén había dejado la excelencia, la preeminencia del lugar que tenía, y sabían ellos que les tocaba a ello. Ya habían visto el rubenismo espiritual que tenía su hermanito, pero es tremendo lo que hicieron Simeón y Leví. Si usted se fija, Génesis 49:5 dice, Simeón y Leví son hermanos, sus armas son instrumento de violencia. Fíjese que Simeón y Leví perdieron su posición por ser violentos. ¿Cuántos de ustedes habrá que son violentos? Tal vez ahorita muchos dirán, no, yo sí no, yo ahí sí no, yo tranquilo y todo, pero van a haber algunos que dicen, pues la verdad es que yo sí soy un poquito, vaya, deje violento. ¿Y qué tal de las violentas? Porque usted dirá, violentos son los hombres. No, hay mujeres que son más violentas que uno también. Ojalá que no conozca a nadie. Pero mire, dice en el verso 6, dice, en su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación
desjarretaron bueyes. Y mire el verso 7 lo que dice, maldita su ira porque es feroz. La ira de estos era feroz. Y dice, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Ahora, notemos entonces la posición después de Rubén, le tocaba a Simeón y Leví. Mire, algo precioso que podemos ver nosotros acá. Simeón es la puerta de la fe. ¿Por qué? Porque su nombre significa oír. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír. Entonces, mire lo precioso del nombre de Simeón. Mire quién era Simeón, a quién le iba a tocar, ya que había menospreciado a Rubén, le iba a tocar a él, a la puerta de la fe, entrar. Pero ¿qué pasó? Se volvió violento. No quiso, desaprovechó la oportunidad por ser violento. Ellos se equivocaron, pero fíjese que Simeón traía su posición de saber oír. A él le dieron la bendición de que podía escuchar la voz de Dios. Y no la supo escuchar, no la quiso escuchar. ¿Cuántos de nosotros hay? Que Dios nos ha querido hablar y hablar, pero nosotros no lo oímos. O si lo oímos, hacemos oídos sordos a lo que Él nos dice. Y por eso podemos perder la posición que Dios quiere que nosotros tengamos. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Fíjese que la posición de Rubén fue terrible, pero a su don fue el que podía escuchar al Señor. Pero dice la Biblia, el Señor tenía su dicho y decía, tienen ojos pero no ven, y tienen oídos pero no oyen. Y eso le estaba pasando a Simeón. Decía el Señor, es que les hablo en parábolas porque tienen ojos y no ven, ojos y oídos pero no oyen. Pero por eso el Padre decía en el Antiguo Testamento, el que tiene oídos para oír esto, que oiga. Bueno, ¿y no todos tenemos oídos, pues? Sí, pero oídos espirituales no todos tenemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de tener afinado. Entonces el problema que tenían Simeón y Leví es que los dos eran personajes muy violentos. Y aquí es donde hay que hacer una distinción tal vez entre lo que es ser violento y tener el carácter fuerte. Entonces fíjese que el carácter es tremendo. La personalidad no la podemos cambiar, pero el carácter sí lo podemos cambiar. Es que a mí me encanta una hermana porque siempre nos acostumbraba a decir, ahora ya no dice así tanto, pero antes decía, es que yo soy de mecha corta. Yo nunca había escuchado esa expresión así hasta que la vi de ella, pero es la verdad. Es que yo soy de mecha corta y todo, y que era un carácter un poquito fuerte, ¿verdad? Pero gracias a Dios el Señor ya está haciendo la obra, ya la ha ido poniendo muy, muy linda. Y fíjese que nosotros, la personalidad no la podemos cambiar, pero el carácter sí. Y fíjese que nosotros podemos ver en la Biblia que hay personas que eran violentas. Así era su personalidad. Ve usted un Pedro que quería componer a espadazos todo, que siempre andaba armado y hasta le decía al Señor, yo aquí tengo mi espada y yo armo a todos los demás aquí para que te defendamos y todo. Era siempre muy violento. Fíjese que otro personaje es Eliseo. Eliseo era tan violento que se murió casi que de mal humor. Fíjese que estaba de mal humor y creo que un pasaje o dos versos después usted puede ver que está muriendo y estaba enojado así un ratito el señor Eliseo, a pesar de tener una doble porción del Espíritu. Quiere decir que hay personas que son violentas, pero el carácter, Dios sí lo puede cambiar. Dios puede ser que tú seas una persona violenta, pero que tu carácter te lo calme y te lo haga apacible. Y hasta eso puede ser que te vaya cambiando tu personalidad poco a poco. Porque Dios lo que hizo fue transformar a un Moisés violento. Dice que después de ser violento lo hizo el hombre más manso de toda la tierra. ¿Sabe cuánto tiempo le costó a Moisés aprender a ser manso? Nada menos que 80 años. Solo es que si usted ya llegó a los 80, pues yo creo que ya tiene esperanzas de que va a poder ser mansito. O si todavía no, pues creo que todavía nos falta. Bueno, fíjese que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque por la violencia puede arruinar la personalidad de una persona. Hay niños que su papá es tan violento, que le tienen temor al papá.
Entonces quieren estar con la mamá únicamente y todo lo que hace la mamá está bien porque lo que hace el papá es una figura de terror, pero la mamá no. Entonces luego viene y el niño y se empieza a confundir el niño también. Y el niño quiere ser como la mamá, quiere reírse como la mamá, quiere actuar como la mamá, en fin, quiere ser una mamá. ¿Por qué? Porque la figura del padre está completamente anulada. Entonces tenemos que tener cuidado. Mire, solo el ser violento lo que puede causar. Pero fíjese que le quiero hablar de algo aquí. Fíjese que este pasaje de Mateo 7, 15 y 16 es bien famoso. Dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Por qué le quiero hablar de esto? Porque fíjese que la hermana de estos muchachos, porque estábamos hablando de Leví y de su hermanito que no pudieron estar, pero mire hasta qué grado llegó la violencia de ellos, que hubo una persona que deshonró a la hermana de ellos. Y entonces ellos estaban molestos, a pesar de que el muchacho llegó a pedir disculpas y que sí, que yo me voy a casar con ella y todo, ellos estaban tan ofendidos que quisieron tomar venganza. Pero para tomar venganza lo que hicieron fue, bueno, vas a pertenecer a nuestra familia, pero nosotros tenemos estos ritos, estas costumbres, así es que tú y toda tu familia y todos los tuyos y tu ejército y lo que sea, se van a tener que circuncidar. Esa va a ser la señal de que tú realmente quieres estar con nuestra hermana y quieres las cosas por el bien. Y sí, dijo el otro, se circuncidó él y todos los que estaban con él. Y dice que al tercer día, donde estaba la cosa con más dolor que nunca, vinieron los dos hermanitos caradura a entrarse, a destruirlos y los mataron a él, al que la había deshonrado y a todos los demás varones. Entonces, utilizaron algo que era religioso como excusa para cometer sus fechorías. Y por eso es que le traigo acá este pasaje, porque fíjese que incluso hay personas que dentro de la iglesia, desafortunadamente, se llaman ser profetas y dicen cualquier clase de cosas para utilizar el evangelio para hacer cosas que están mal. Yo no sé si ha visto personas que vienen y se paran en el púlpito y dice, en una congregación donde hay tal vez 3,000, 5,000 personas, dice, tú el de la camisa celeste, ven para acá. Obviamente más de alguien con camisa celeste va a haber, va y sí dice otro y ya va a ponerse ahí. A ti te dice el Señor esto y esto cuando tal vez el Señor no ha querido hablar eso. Y el que está hablando es Él. Entonces lo que están haciendo es utilizando algo de parte de Dios para hacer algo que no es correcto. Fíjese que hay personas que han utilizado, y está bien, yo creo que el Señor habla en profecía porque la misma Biblia lo dice. Pero la palabra en profecía no es para humillar a la gente, no es para avergonzarla delante de los demás, sino que esa palabra va a traer edificación al alma de esa persona. Esa va a traer restauración, va a traer edificación, pero hay personas que públicamente han dicho los pecados que tiene tal vez la persona que está en el frente y enfrente de su familia, enfrente de qué sé yo. Eso no puede ser una palabra de parte de Dios, porque así no opera el Señor. Entonces, esto fue lo que utilizó. Este es el pecado de estos dos hermanos, que no solo eran violentos, sino que utilizaron cosas de Dios para hacer cosas que no estaban bien. Mateo 1:3, otra vez en la genealogía, dice, y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram. Ahora, fíjese que aquí vamos a hablar de estos dos personajes que se llaman y Onán. Y Onán perdieron su posición por no estar cubiertos y por no dar fruto para el Señor, respectivamente. Y fíjese que en Génesis 38 nos habla que Judá, fíjese que, perdón, aquí en Mateo 1:3, donde estamos viendo la genealogía del Señor, nos dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Pero antes de ella, Judá ya tenía hijos. ¿Y dónde están esos hijos que no aparecen? ¿Sabe que 3 hijos había tenido Judá antes? Y ninguno de los 3 aparece en el listado de la genealogía, sino hasta que nos vamos a los hijos de Tamar. Y entonces, ¿qué pasó con estos? Y Génesis, fíjese que Génesis 38 nos dice que Judá se casó antes y su primer hijo se escribe Su segundo hijo fue Onán y ellos no se mencionan en este registro. ¿Qué pasó entonces? Ahora, fíjese que
Dios lo que nos está diciendo es no debemos perder la posición que Él nos ha dado. Que no se ponga el rey contra nosotros. ¿Sabe qué significa significa desnudo. Eso significa. Es alguien que no quiere cubrirse. Por eso los nombres de los personajes en la Biblia son tan importantes. Siempre se lo digo a mis ovejitas. Cada vez que vean un nombre traten de investigar. Porque ese nombre quiere decir algo muy especial. No está ahí por casualidad. Ahora, fíjese que si nosotros recordamos lo que Jesús dijo de Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina a los polluelos? Jerusalén era la ciudad perfecta, era la ciudad de Dios, él la tenía en su corazón, pero dice que por no haberse querido dejar cubrir, no quedó piedra sobre piedra de ese lugar. Entonces dice que hubo gran desolación. ¿Por qué? Por no quererse dejar cubrir. Ahora, fíjese que fue una persona que junto con su hermano Onán eran los primeros en la Biblia. Fíjese que a lo mató Dios porque dice que era malo. Entonces Dios lo mató a él. Entonces después de ok, le seguía Onán. ¿Qué pasó con Onán? Había una tradición antes que se llamaba levirato. Y levirato es que si el hermano mayor se había casado pero no había dejado descendencia, entonces el que le seguía tenía que tomar a la mujer, tener descendencia, por lo menos un hijo. A ese hijo se le daba el nombre del hermano mayor y luego su relación pues se podía anular. Ya había terminado con su compromiso y ya estuvo, se podía ser libre de eso. Pero fíjese que Onán, él no quería dejar descendencia del hermano, porque él decía, yo quiero dejar de lo mío. No quería nada para su hermano, no quería dejarle descendencia a él. Y fíjese que dice la Biblia que cada vez y como dice el apóstol Germán, por favor, con oídos santos, oiga esto. Dice, cada vez que tenían relaciones Onán y la viuda, dice que él vertía en tierra porque no quería dejarle descendencia a su hermano. Entonces, mire, el pecado de Onán es no querer dejar descendencia a su hermano. Y es como nosotros, fíjese que dice la Biblia que Jesús es nuestro hermano. Hay personas que detestan este término y dicen, no, es que, ¿cómo están tratando a Jesús como nuestro hermano? Que Él es Dios, que no, sí, Él es Dios, pero dice la Biblia que Él es nuestro hermano. Dice la Biblia que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Entonces, somos hermanos de Él. Entonces, fíjese que nosotros lo que tenemos que hacer es nosotros tenemos que hacer descendencia para Él. Él partió, pero es nuestra obligación ahora como sus hermanos estar haciendo descendencia para Él. ¿Y cómo es eso? Cada vez que nosotros le hablamos a alguien, le decimos, mire, ¿por qué usted no recibe al Señor en su corazón? Acéptelo, conviértase en un hijo de Él y esa persona se convierte en un hijo de Dios. Lo que está haciendo es dejando descendencia para Él. Y que por cierto ahorita va un anuncio que lo tenía aquí en la mente desde hace rato y hay personas que me dicen, es que fíjese que a mí evangelizar no me gusta, es que no me gusta hablarle a la gente, es que yo no nací para esto, es que cómo le hago, pero yo sé que tengo que hacerlo, pero tantas cosas. ¿Y sabe qué le puedo decir yo ahora en estos dorados tiempos? Pues si usted no le gusta hacer esto y usted quiere de todas maneras porque está consciente que tiene que hacer evangelismo, mire tan fácil que se le están poniendo. Lo único que tiene que hacer es agarre usted y le hace un share a la prédica que usted está oyendo y estuvo, está haciendo evangelismo. Sabe que solo con ponerle un share, usted está llevando esta palabra a cuantas personas, que amigos suyos, qué sé yo, que tal vez usted quisiera predicarles o decirles algo. Nada más hágale un share a la prédica que usted escuche y va a ver, es otra forma de hacer evangelismo. Bueno, terminando con el anuncio. Fíjese que perdió su posición y Onán solo quería levantar frutos para sí mismo. Es como querer poner el nombre del pastor en los edificios. Esta iglesia se llama la iglesia de Carlos. ¿Pero cómo? Eso es precisamente el pecado que estaban haciendo esto. Y por eso usted ve que incluso la iglesia de nosotros no se llama iglesia tal, sino que se llama Iglesia de Cristo Libertad. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Él. Por último,
hay un personaje que se llama Amnón. Amnón perdió su posición por abusar de su hermana menor. Mateo 1:6 dice, Isaí engendró al rey David. Y el rey David, mire, el rey David engendró ¿a quién? El rey David engendró a Salomón. Fíjese, dice, de David se pasa de una vez a Salomón. ¿Y qué pasó con este si Amnón era su hijo mayor? Entonces, fíjese que podemos ver nosotros aquí una situación bien terrible que pasó. Y es que Amnón se enamoró de su hermana menor y abusó de ella, la tomó y por eso perdió su posición inicial. Pero yo no le voy a hablar de problemas sexuales que tenía este Amnón, sino que lo que le quiero hablar es de que nosotros podemos abusar de nuestros hermanos menores en la iglesia también. ¿Cuántas personas hay que están recién convertidos en la iglesia y son abusados espiritualmente, o fíjese que a veces hasta físicamente, pero eso ya son cosas terribles, pero espiritualmente o de poder por sus hermanos mayores espirituales? Y si usted hace eso, eso le quita posición dentro de la iglesia también. ¿Cómo es eso? Usted, mire, muy fácil. Hay personas que cuando, tal vez después de ser miembros, pasan a ser diáconos en la iglesia, servidores, sugieres. O como ya sugiere, ya se viste de traje, de corbata, está parado aquí enfrente, agarran a tal vez un nuevo y... Usted, eso no aquí, quite los pies de ahí, muévase para allá, haga esto, como que son los dueños de la iglesia y sin amor. ¿Y cómo es eso? Eso es abusar de los hermanos menores. Por eso todo el que Dios lo ha puesto en la iglesia a servir, recuérdese que lo que es un criado, un empleado que está al servicio de Dios. No es un don diácono, no es un don ministro, no, es un esclavo, es el criado de Dios, pues, si usted lo quiere tomar así. No, es que a mí títulos de criado no me gustan. Bueno, pues yo solo le quiero decir que si usted ama al Señor, dice la Biblia que lo que tiene que convertir es un servidor de Él, pero un esclavo de Él, pero por amor. Fíjese que la Biblia dice, como fuente turbia y manantial corrompido delante del Señor es la caída de un justo delante del impío. Pero fíjese que la caída frente a un hermano debe ser aún más terrible. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado en dónde estamos puestos. Es más, nosotros tenemos que tener cuidado de a quién hacemos caer. Por eso los que están en eminencia, los que están arriba, tienen que tener cuidado de sus hermanos menores, pero cuidado de ellos, no hacerles daño, porque dice la Biblia que el pasaje de Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se tirara al río para morirse. Porque es terrible hacer caer a un pequeñito de Dios. Por último, entonces, solo le quiero hacer una conclusión. Y le quiero decir a usted nada más que la Biblia dice que aunque el espíritu del rey se ponga en contra de nosotros, no debemos movernos de nuestro puesto. Esto enseñándonos a que podemos perder nuestra posición delante del Señor. Esaú perdió su posición por ser profano. Rubén perdió su primogenitura, que era una posición inicial de honor. Perdió el primer lugar que Dios le había dado. Simeón y Leví perdieron su posición por ser violentos. Perdió su primogenitura por haber rechazado la cobertura, y su hermano Onán la perdió por no honrar a su hermano mayor. Y por último, Amnón perdió su posición por abusar de sus hermanos menores. Yo solo quiero recordarle que Dios tiene una posición especial para cada uno. Si usted creía que no iba a hacer algo en el Señor, yo le digo, sí tiene que hacer algo. Nosotros no nacimos para calentar bancas, nosotros nacimos para hacer algo especial de parte de Dios en esta tierra. Pero que Dios te diga qué es lo que tú tienes que hacer, cuál es tu posición, y no la tengas por algo que no sirve, no la tengas por algo que no vale. Tu posición vale mucho, vale tanto que Dios quiere hacerte parte de un plan más importante que tiene sus secuelas
en el otro lado. Déjame orar por ti en esta noche. Yo sé que tal vez es un poco mucha información en un ratito, pero así son estos estudios online. Y yo solo quiero que el Señor te bendiga, te guarde, te ayude, te revele y te guíe hacia toda la verdad. Y que lo poco que hemos aprendido hoy, que el Señor te lo amplíe. Y que dedícate en tu casa a leer, a indagar, y que el Señor te dé más, porque al final de cuentas el Espíritu es el que nos lleva a toda la verdad. Así es que voy a orar por ti en esta noche. Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de estar una vez más indagando en tus asuntos y tratando de averiguar, Señor, qué es tu plan para nosotros. Señor, nosotros queremos ser mejores en ti. Queremos, Señor, nosotros aprovechar nuestro tiempo en esta tierra, pero hacer tu voluntad. Te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y no nos muevas, Señor. Ayúdanos a que si estamos moviéndonos de la posición que tú has planeado para nosotros, que tengas misericordia de atraernos otra vez, Señor, e iluminarnos el camino por el cual debemos andar para seguir siempre, Señor, en el puesto que tú has designado para nosotros. Te agradecemos, Señor, por el lugar que nos corresponde y nos toca estar en esta tierra, Señor. Te bendecimos porque todas las cosas tú las haces perfectas. Yo también, Señor, vengo a poner las necesidades de todos mis hermanos, hermanas, Señor, los que me escuchan o los que están viendo, Señor. Yo presento las necesidades delante de tu trono para que tú les bendigas, Señor, y les proveas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Amén y amén. Los bendigo en el nombre de Jesús y los esperamos nuevamente el día domingo a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga, hermanos. Si esta palabra fue de bendición para tu vida y aún no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a formar parte de nuestra familia. En Iglesia Libertad hay un lugar para ti.